Buenas tardes, chicos. Hola, profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, hoy vamos a grabar la clase también. Esta es la clase quizás más importante de toda la materia, porque un poco acá resumimos muchos conceptos, articulamos, integramos, pero también porque todos estos temas van en el final, absolutamente todos. La clase pasada no lo borré, al que cerró. La clase pasada tuvimos la oportunidad de demostrar lo que sería la integral de Riemann. La integral de Riemann, que acá la tenemos, básicamente es esa integral, ¿sí? La integral entre a y b de f de x diferencial de x, y llegamos a comprobar o a demostrar, primero definiendo el área del recinto, y luego aproximando el área del recinto a la suma de polígonos inscriptos y polígonos circunscriptos. Los polígonos circunscriptos eran aquellos donde en cada intervalo se tomaba el mínimo y lógicamente te daba un área por defecto, ¿sí? Tenía un área mínima que era el mínimo de ese intervalo por b menos a, y tenía un área máxima también, nada más que el área mínima de los polígonos inscriptos era el mínimo por b menos a, y el área máxima era cuando se tomaba infinitos polígonos inscriptos, que eso daba lo que se conocía con el nombre de integral inferior entre b de f de x diferencial de x, ¿sí? Que era igual al área del recinto, ¿sí? Pero tomando infinitos polígonos inscriptos. Recuerden que si yo tenía un conjunto I de los polígonos inscriptos, tenía un área mínima y un área máxima. El área mínima era el mínimo por b menos a, y el área máxima era cuando yo empezaba a subdividir ese intervalo b menos a en infinitos polígonos, subintervalos, que daban infinitos polígonos inscriptos, ¿sí? Cuando la sumatoria inferior tendía, digamos, a tomar infinitos polígonos inscriptos, me definía lo que se llamaba integral inferior. ¿Qué era la integral inferior? Yo recuerden que en ese conjunto I tenía un supremo y un ínfimo. El ínfimo era el área mínima, que era el mínimo por b menos a. Y el supremo era cuando yo tomaba infinitos polígonos inscriptos, ¿sí? ¿Qué me interesaba a mí? Y me interesaba el supremo. Porque se aproxima más, o se aproxima infinitamente al área del recinto. Entonces, esto que está acá representa, digamos, el supremo de ese conjunto I de los polígonos inscriptos, ¿sí? Que es cuando tomamos infinitos polígonos. Ese supremo es equivalente al área del recinto. Lo mismo pasaba cuando yo tomaba polígonos circunscriptos, es decir, que en cada intervalo, en lugar de tomar el mínimo de ese intervalo, tomaba el máximo. Entonces me daba un área por exceso, mayor al área del recinto, ¿sí? Que tenía un máximo y tenía un mínimo. ¿Cuál era el máximo? Y era el máximo de ese área del recinto por b menos a. Ese era el supremo. Y tenía un ínfimo que ¿a qué era equivalente? Bueno, si yo empiezo a subdividir esos polígonos circunscriptos en infinitas partes, y n tiende a infinito, o sea, los intervalos tienden a infinito, esa suma superior de la subdivisión P de la función f me daba la integral superior. Cuando el supremo de I coincide con el ínfimo de C, recuerden que era el conjunto de la suma de los polígonos circunscriptos, ahí, en este caso, la integral inferior y la integral superior se hacen iguales, y ya no llamamos ni integral inferior ni integral superior, la llamamos directamente integral de Riemann, o simplemente integral entre a y b de f de x diferencial de x. ¿Qué representa ese integral de Riemann? ¿Qué representa el área del recinto? Es interesante remarcar que
La integral de Riemann no me permite a mí calcular el área del recinto, pero sí me permite decir, bueno, mira, esta integral está representando el área del recinto, ¿sí? Vos fíjate que la integral es como una S deformada que viene de sumatoria, ¿sí? Era la sumatoria de n igual a 1 hasta, o desde k igual a 1 hasta n, bueno, y ahí poníamos cuánto valía la base y la altura de cada uno de los polígonos, ¿sí? Es de sumatoria, esa S viene de sumatoria, entre límites de integración, límite inferior, límite superior. Como estamos tomando infinitos, polígonos inscriptos y circunscriptos, porque cuando hago tender ese valor k infinito, ya la sumatoria se me transforma en una integral, ¿sí? Que la integral es como una S deformada, digamos, ¿sí? Eje Y, eje X, acá tenemos la función A, B. Cuando vos definís en intervalos, cada uno de estos intervalos que vos tenés acá, este es un intervalo, por ejemplo, ¿sí? Cada intervalo de esos tiene un mínimo, ¿sí? Y un máximo. En este caso, en este intervalo, este será el mínimo y este será el máximo. ¿Qué pasa cuando yo tomo 4, tomo 10, tomo 100, tomo 1000, tomo 10.000 intervalos, 100.000 intervalos? Cada vez que tome más intervalos, este I se va a ir haciendo cada vez más chiquito, ¿sí? De menor longitud. ¿Qué pasa si yo imagino que n tiende a infinito? Si n tiende a infinito, este valor, que el n minúscula, digamos el mínimo, y el máximo, tienden a hacerse prácticamente un único valor f de x, que es el que figura acá. ¿Sí? Y este i, que tenía una longitud, ¿sí? Ahora tiende a hacerse un diferencial de x. Un valor muy chiquitito de ese abscisa. Entonces, podemos decir que la integral de Riemann, ¿sí? Cuando, como la cantidad de intervalos tiende a infinito, es la sumatoria de los infinitos polígonos inscritos, circunscritos, porque ya cuando n tiende a infinito, digo que los dos tienden a hacerse iguales, el circunscripto y el inscripto tienden a hacerse iguales, entonces la suma de los inscritos, polígonos inscritos o circunscritos de base diferencial de x y de altura f de x. Si yo sumo esos infinitos polígonos, me va a dar ¿qué? Y me va a dar el área del recinto. Si bien esta integral de Riemann, bueno, nos llevó prácticamente una parte importante de la clase para definirla, conceptualmente es importante, ¿sí? Porque acá ya estamos asociando áreas, el área del recinto, que es esta que está acá, lo habíamos definido en la clase pasada, esa era el área del recinto. Esa área del recinto era un área comprendida entre la curva y igual a f de x, el eje de las x, que tenía como ecuación y igual a 0, y una recta imaginaria x igual a y x igual a b. ¿Sí? Esa es el área del recinto. Y el área del recinto, ¿cómo la represento? Bueno, el área del recinto se representa a través de la integral de Riemann. ¿Y la integral de Riemann qué es? Y la integral de Riemann es la suma de los infinitos polígonos, tanto inscritos como circunscritos, al ser infinitos, la base de esos polígonos tiende a ser un diferencial de x. Y la altura tiende a ser f de x.
prácticamente, digamos, puntualizamos, ¿no? Se transforma en una longitud infinitamente pequeña, diferencial y de altura de Félix. Entonces, la integral de Riemann representa la sumatoria entre A y B de los infinitos polígonos, tanto inscritos como circunscritos, de base diferencial de X y de altura f de X. Esto es conceptualmente lo que queríamos terminar de cerrar cuando hablamos de integral de Riemann. ¿Sí? ¿La integral de Riemann me permite calcular el área? No. Me permite simplemente decir que esa área está representada por esta expresión. ¿Y esa expresión qué significa? Lo que acabamos de definir recién. Sumatoria de los infinitos polígonos, infinitos circunscritos de base diferencial de X y de altura de Félix. Bueno, ahora vamos a ir viendo algunas propiedades que vamos a ir anotando, que nos van a servir, y también vamos a ir, vamos a ver hoy 4 demostraciones que se van a tomar en la teoría, que son el valor medio del cálculo integral, el teorema del valor medio del cálculo integral. Vamos a definir lo que es la función integral. Bueno, vamos a ver una propiedad aditiva ahí, que la vamos a aplicar después. Vamos a ver también el teorema fundamental del cálculo integral. Y, por último, vamos a ver la regla de Barrow y algunas aplicaciones que tiene. Con eso vamos a dar hoy por concluido el tema de integrales definidas. Así que ahora vamos a ver una pequeña propiedad aditiva de la integral, y después vamos a ver el teorema del valor medio. Entonces vamos a ver punto 2, si quiere poner. Propiedad aditiva de la integral definida en el intervalo AB. Entonces, vamos a poner la misma función. Fíjense que la función la trazo desde un mínimo hasta un máximo, ¿sí? Este es el valor A y este es el valor B. Lógicamente, acá tengo f de A, que coincide con el mínimo, y un valor f de B, que coincide con el máximo. Esta es la función I igual a f. Yo había demostrado que la integral entre A y B de f de x diferencial de x era el área del recinto. ¿Sí? Era el área del recinto. Que el área del recinto representaba toda esta parte sombreada que estoy dibujando en este momento, ¿sí? A su vez. Si yo tomo un punto intermedio, no necesariamente el punto medio entre B, sino un punto cualquiera, C entre A y B, ¿sí? Nosotros, lógicamente acá vamos a tener el f de C. Nosotros podemos decir, chicos,
que la integral entre A y B de f de x diferencial de x, que es el área roja que está ahí, va a ser igual a la integral entre A y C de f de x diferencial de x, que te da la integral entre A y C diferencial de x, y te da el área recta. Más la integral entre C y B de f de x diferencial de x. ¿Sí? ¿Qué te da eso? Te da esta otra área que yo tengo acá. ¿Sí? Es decir, el área roja es la suma de las dos áreas azules que nosotros ponemos acá. Siempre límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior. Esta es la propiedad aditiva de la integral definida para el área del recinto. Vamos a sacar una foto y vamos a demostrar ahora nuestro primer teoremita. Bueno. Ahí está la propiedad. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? No, profe. Bueno, vamos a ver el teorema del valor medio del cálculo integral. 3. Teorema del valor medio del cálculo integral. Este, chicos, lo pido y lo pedimos con el ingeniero Sarroca en los parciales y en los finales. ¿Sí? En los parciales y en los finales. Vamos a tomar nuestra función, pero vamos a hacer 3 gráficos. Eje Y, eje X, nuestra función entre A y B, siempre igual a f de x, f de A y f de B. Vamos a dibujar lo mismo, ¿sí? A, B, f de A, f de B. Y acá voy a dibujar también AB, f de A y f de B. ¿Sí? Igual a f de B. Que es la misma gráfica
hecha 3 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Yo acá tengo el área del recinto. ¿Qué es esta que está acá? Esta es el área del recinto. Esa área del recinto está entre un área mínima, es decir, si yo acá en el intervalo AB tomo f de A como el mínimo, ¿sí? El mínimo entre A y B, ¿sí? Porque este f de A y este f de B acaba tomando valores intermedios, ¿sí? El mínimo de ese intervalo, la ordenada mínima en ese intervalo B, es f de A. Entonces yo acá tengo un área que yo le llamaba área mínima, ¿sí? Esta área del recinto, ¿cómo es respecto al área mínima? Y el área del recinto es mayor o igual que esa área mínima, ¿sí? En realidad siempre es menor, pero puede llegar, si vamos disminuyendo el intervalo, a ser igual. Bueno, y acá, entre A y B, ¿sí? Tomo el máximo. F de B es el máximo, o la ordenada máxima, ¿sí? Acá la ordenada mínima, o el mínimo, es este valor, ¿sí? Y acá el máximo es este valor. Ese máximo, ¿cuánto vale? Y vale f de b. Entonces, si yo en el intervalo tomo el máximo, voy a tener un área máxima. ¿Sí? Área mínima, área máxima. ¿Cómo va a ser el área máxima respecto al área del recinto? Y va a ser mayor o igual que el área del recinto. ¿Queda claro hasta acá? Bueno, ¿cuánto vale esta área mínima? Y el área mínima, el área mínima es igual a quién? A B menos A, que es la base, por la altura de M, ¿sí? M por B menos A. ¿Cuánto vale el área máxima? Y el área máxima vale base, que es B menos A, por la altura que es M. ¿Sí? O máximo por B menos A. Es importante decir, comparado con lo que veíamos en la clase pasada, que tener el área mínima es como haber tomado un solo polígono inscrito entre A y B. Recuerdan que si yo tomaba un solo polígono inscrito, me daba un área mínima. Si yo tomaba dos, el área se iba aproximando cada vez más, ¿sí? Pero el área del recinto, para calcular el área del recinto, ¿cuántos polígonos inscritos debo tomar? Infinitos. Y eso me daba una suma inferior que tiende a la integral inferior. Recuerden que es un concepto de la semana pasada. Si yo tengo un área máxima, es como haber tomado un solo polígono circunscrito entre B. Ese solo polígono circunscrito entre B me da un área máxima. Si yo tomo dos polígonos circunscritos, el área va a ir disminuyendo, ¿sí? Porque esta es el área máxima que podemos tomar. Va a ir disminuyendo. ¿Hasta dónde va a ir disminuyendo? Hasta que yo tome infinitos polígonos circunscritos. Si yo tomo infinitos polígonos circunscritos, la suma superior se me transforma en la integral superior. Y eso me da el ínfimo de el conjunto C de los polígonos, de la suma de los polígonos circunscritos. Acá me da el supremo, si yo tomo infinitos polígonos infinitos, me da el supremo del conjunto I
que representa la suma de los polígonos, la suma de las áreas de los polígonos infinitos. Bueno, vamos a calcular acá. Vamos a ir representando. Área mínima es, dijimos, M por B menos A. El área del recinto, habíamos dicho que es la integral entre A y B de f de x por diferencial de x. Y menor o igual que el área máxima, que es el máximo por B menos A. Si yo divido miembro a miembro, acá divido miembro a miembro por B menos A, es decir, divido esto por B menos A, divido esto por B menos A, y divido esto por B menos A. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Simplificando, este con este, y este con este. Acá tengo M, ¿sí? Que es el mínimo. El mínimo va a ser menor o igual que, y acá vamos a poner, o lo vamos a escribir a esto como 1 sobre B menos A por la integral entre B de f de x diferencial de x. Escribir esto es como escribir esto de otra manera, digamos, pero es equivalente. Y menor o igual que el máximo. ¿Sí? Fíjate que si este es el mínimo, perdón, el mínimo, y este es el máximo, ¿sí? Esto que está acá, todo esto que está acá, le vamos a llamar mu. ¿Sí? ¿Y mu qué es? Y mu está entre f de A y f de B. Pero ¿qué particularidad tiene? ¿Sí? Imagínate que nosotros pudiéramos representar el área del recinto a través de un rectángulo, ¿sí? De base B menos A y altura mu. De base B menos A y altura mu. Es decir, esta área que está acá es equivalente a esta otra área que está acá, ¿sí? Es decir, este pedacito lo meto acá para que me quede un rectángulo de base B menos A y altura mu, donde el área de ese rectángulo sea igual al área del recinto. El área del rectángulo sea igual al área del recinto. ¿Sí? ¿Ese mu qué sería? Y sería, digamos así, la altura de un rectángulo de base B menos A y cuya superficie es igual a la superficie o al área del recinto. Muy bien. Ahora nosotros, teniendo ese valor mu, ¿sí? Vamos a ver cuánto vale ese valor mu. Yo sé que si nosotros tomamos este punto, yo acá tengo un valor C. C es un valor entre A y B, ¿sí? Y a ese C le vamos a dar un f de C que es igual a mu. Y yo sé, esta expresión le vamos a llamar 1.
Yo sé, por otro lado, ¿sí? Yo sé, por otro lado, que la integral entre A y B de f de x, diferencial de x, es igual al área del recinto. ¿Y cuánto vale el área del recinto? Lo voy a borrar. El área del recinto vale B menos A, que es la base, por la altura que es f de c. O sea, vale f de c, que es la altura, por B menos A. ¿Sí? Si yo despejo de acá f de c, me queda, despejando de acá f de c va a ser igual, este B menos A que está multiplicando pasa dividiendo y después doy vuelta porque la igualdad es conmutativa, va a ser igual a 1 sobre B menos A por 1 sobre B menos A por la integral entre A y B de f de x diferencial de x. Con esta expresión, comparándola, le llamamos 2, comparándola con la 1, de 1 y 2, inferimos o demostramos que mu va a ser igual a f de c. Y ese f de c es el valor medio del cálculo integral. ¿Y qué es ese valor medio del cálculo integral? Ese mu o ese f de c es la altura, ese f de c es la altura de un rectángulo. ¿Cuál sería el rectángulo? Este rectángulo de base b menos a y altura u, que ahora decimos que es igual a f de c, que tiene un área ese rectángulo igual al área del recinto. Entonces, ¿para qué me sirve el teorema del valor medio del cálculo integral? Para transformar el área del recinto en un área de un rectángulo de base b menos a, que es el intervalo del dominio donde está definida el área del recinto, y de altura f de c. Entonces, ese f de c es el valor medio del cálculo integral. Este es un concepto muy utilizado. Después, yo en electromecánica lo utilicé mucho. Cuando seguramente estás trabajando con energías, ¿sí? Recordá que energía es, si vos tenés una gráfica de potencia en el tiempo, potencia consumida en el tiempo, las áreas representan energías, y bueno, vos a través de el valor medio podés transformar un área irregular en el área de un rectángulo, donde la base coincide con el intervalo del dominio de esa función y la altura es f de c. ¿Cómo calculamos f de c o este valor medio? A través de esta formulita 2 que tenemos nosotros ahí y que la vamos a utilizar en las próximas demostraciones. Bueno, vamos ahora, entonces, ¿alguna duda con el teorema? ¿Quieren preguntar algo? Así como se los doy, se los pido tanto en el parcial teórico que van a tener la semana que viene, como en los finales. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, vamos a la forma.
Vamos a ver ahora el concepto de función integral. Función integral. Cuando hablamos de función, siempre hablamos de variable. Vamos a ver ahora el concepto de función integral. Cuatro, entonces, función integral. Cuatro, función integral. Yo le decía a ustedes, siempre vamos a estar trabajando con el grafiquito este, que lo hacemos simple para no complicarlo, ¿no es cierto? Total, estamos viendo los conceptos desde la gráfica esta, ¿sí? Ahí ve f de A, f de B. Yo, recuerden que decía que la integral entre A y B de f de x diferencial de x es el área del recinto. Pero ¿dónde está la... Si yo digo, esta es la función integral, te voy a decir, profe, ¿y dónde está la variable? Porque una función tiene que tener una variable. Generalmente la variable nosotros la llamamos con la letra x. Bueno, la función integral que vamos a definir nosotros es f de x. La voy a poner con letra mayúscula. ¿Ese f de x cuánto vale? Y vale la integral entre a y x de f de x diferencial de x. Esa va a ser la definición de función integral. ¿Qué es el x? Bueno, el x es un valor entre a y b. ¿Sí? Por ejemplo, este x que está acá. Cuando yo tomo un x acá, no lo tomo en la mitad de a y b. ¿Sí? No lo tomo en la parte intermedia de b. Es un valor por la parte media de a y b. Es un valor entre a y b. ¿Sí? ¿Qué representa ese integral entre x, f de x y diferencial de x? ¿Qué representa? ¿Sí? Acá, lógicamente, parece que tengo un f de x. Representa el área entre a, límite inferior, y x, límite superior, de la función f de x diferencial de x. Bueno, si yo reemplazo a x por cualquier otro valor, x1, x2, y bueno, voy a ir teniendo distintas áreas. Si a mí me dicen, profe, calcule cuánto vale f de a. F de a. Bueno, si me dicen que calcule f de a, yo voy a estar sacando, o sea, a x, ¿qué valor le doy? Le doy el valor a. Entonces, el x de la integral, de la función integral, la voy a tener que reemplazar por a. Entonces, ¿cuánto vale la integral entre a y a de f de x diferencial de x? ¿Cuánto vale?
Es decir, como la función integral le daba el área entre A y X, si yo al X lo pongo en el valor de A, ¿cuánto vale el área? 0. 0. 0. Y si yo ahora quiero sacar f de b, es decir, la integral entre a y a x le doy el valor b de f de x diferencial de x, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Es decir, este x ya no lo corro para A, porque estoy calculando ya no entre A y A, sino entre A y B. O sea que este x lo pongo acá. ¿Qué área me estaría dando ahí? Lo tienen en el pizarrón. ¿Qué área me estaría dando? El área del recinto. El área del recinto. Muy bien. Es decir, el área del recinto también la podemos calcular a través de la función integral, dándole a x el valor de b. A x el valor de b. Si a x le doy el valor de b, bueno, voy a estar calculando el área entre a y b de f de x diferencial de x. ¿Y qué era esto? Esto por integral de Riemann, ¿sí? Integral de Riemann se aplica a integrales definidas, donde tenemos límite de integración. Por integral de Riemann es el área del recinto. Tengan bien claros estos conceptos, ¿sí? Lo voy a poner acá un costadito. Recuerden que f de A es 0, ¿sí? Y que f de B es el área del recinto, ¿sí? Por supuesto, recuerden que la función integral en f de x es la integral entre a y x de f de x diferencial de x, ¿sí? Estos conceptos los voy a utilizar en los teoremas que siguen. Esto es por definición, no tiene demostración, esto es por definición. La función integral se define de esta manera y podemos calcular la función integral para distintos valores de abscisa, x, tomando como límite inferior el valor. Bueno, vamos a sacarle la fotito y vamos ahora a hacer la demostración de uno de los teoremas más importantes que tiene el cálculo integral, que es el teorema fundamental del cálculo integral. Teorema fundamental del cálculo integral. Bueno, vamos a sacarle la foto. Una cosita, bueno, le saco la foto y después les explico.
una cosita que vamos a demostrar ahora. El 5, 5, teorema fundamental del cálculo integral. Integral, lo voy a decir. Integral. Teorema fundamental del cálculo integral. El teorema fundamental del cálculo integral, chicos, cuando nosotros habíamos visto la definición de integral indefinida, nosotros habíamos visto que la integral era una función, ¿sí? Era una función que era la función inversa de la derivada de la diferenciación. Eso lo habíamos visto cuando vimos en la unidad anterior integrales indefinidas. Ahí habíamos visto también ahí el concepto de la constante integración. Es otra pregunta que les voy a hacer seguramente en la teoría. ¿De dónde sale la constante integración? ¿Qué significa la constante integración? Bueno, cuando uno calcula una integral, ¿qué está calculando? En realidad está calculando una función primitiva. Esa función primitiva, ¿cómo sé si está bien o mal calculada? Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Y derivo la primitiva, ¿y qué me tiene que dar como resultado? Si yo derivo el resultado, o sea, de la primitiva, me tiene que dar como resultado este f de x. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacíamos. Bueno, esto que está acá es lo que vamos a demostrar ahora en el teorema fundamental del cálculo integral. Teorema fundamental del cálculo integral. Bueno, voy a hacer una gráfica. Esto es lo que vamos a demostrar. Vamos a demostrar. Vamos a demostrar. Voy a trazar la gráfica de siempre. X, y igual a f de x. A, B, f de A y f de B. ¿Sí? A este le voy a llamar f value. Entonces, acá voy a tomar un intervalo x sub 0x. Voy a tomar un intervalo x sub 0x. Ese intervalo f sub 0x tiene acá, son todos mayúsculos. Un f de x sub 0
y acá un f de x. El área de ese intervalo es la que yo estoy dibujando. Como yo quiero demostrar la derivada de la función primitiva me da el valor de f de x, como interviene derivada, yo voy a tener que plantear un cociente incremental. ¿Un cociente incremental para qué intervalo? Para el intervalo que va entre x sub 0 y x. Entonces voy a decir f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 va a ser igual a ¿qué? Bueno, este es el cociente incremental. Esto te da un cociente incremental. Cociente incremental. ¿Cuánto vale f de x? Por el concepto de función integral, f de x, ¿cuánto vale? Y vale la integral entre a y x de f de x diferencial de x. ¿Sí? ¿Qué área sería esa? Y bueno, ese sería el área entre a y x. Es decir, sería el área de lo rojo que está ahí más este pedacito que no está sombreado. ¿Sí? El área de a hasta x, eso me daría esta integral que yo tengo ahí a través del concepto de función integral. Menos, la voy a, para que no tenga otro color, pero me daría, bueno, ya lo f de x sub 0, ¿a qué sería igual? Bueno, por definición de función integral, reemplazo la x por x sub 0. Entonces, en la función integral sería igual a quién? A la integral entre a y x sub 0 de f de x diferencial de x sobre x menos x sub 0. Si yo miro, ¿a qué área estoy restando? Y bueno, estoy restando, lo voy a hacer ahora. El área, esta, la voy a hacer en azul, ¿sí? El área en azul. El área azul sería toda esta área. ¿Sí? A esa área azul, sería la integral entre a y x de f de x diferencial. Le estoy restando el área entre a y x sub 0, que lo voy a poner en rojo. A esa área azul le resto esta área que estoy poniendo acá yo en rojo. Si al área azul le resto el área roja, ¿qué me queda? Y me queda el área esta que está acá. O sea, esta área de acá, ¿qué sería? Sería la integral entre x sub 0 y x de f de x diferencial de x. Vale decir que a este numerador que yo tengo acá, lo puedo escribir de la siguiente manera. Esto, primer miembro, queda como está, menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Al numerador lo vamos a escribir de esa manera.
¿sí? La resta de esta área menos la resta de esta área me da la integral entre x sub 0 y x de f de x por diferencial de x. ¿Sí? Todo sobre x menos x sub 0. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. O sea, ahora me voy a concentrar en esta área azul que yo tengo. En esta área azul que yo tengo. En esa área me voy a concentrar ahora para demostrar este equilibrio. A esto lo puedo escribir de otra manera. F de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Esto lo puedo escribir el denominador 1 sobre x menos x sub 0 por la integral entre x sub 0 y x de f de x diferencial de x. ¿Y esto no les hace acordar a nada? ¿Qué es esto que está acá? Esto representa el f de c. ¿Se acuerdan del f de c? ¿Qué sería? Sería el teorema del valor medio que nosotros acabamos de demostrar anteriormente. Es decir, que f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 va a ser igual a f de c. ¿Qué es f de c? Y f de c es un valor medio entre x sub 0 y x el c que está entre x sub 0 y x. Y acá tengo el f, perdón, eso me ayuda. El f de c. ¿Sí? ¿Qué sería el f de c? Sería la altura de un rectángulo. ¿Dónde dibujamos el rectángulo? Bueno, ahí lo. ¿Sí? Es decir, este pedacito que está acá, es igual a este pedacito que está acá. ¿Eh? ¿Para qué? Y para transformar el área de ese pedacito en el área de un rectángulo. De base, x menos x sub 0 y de altura f de c. Pero como yo estoy queriendo calcular ahí la derivada, porque a esto tenemos que demostrar, queremos calcular la derivada. Tengo el cociente incremental para calcular la derivada. ¿Qué me está haciendo falta? Me está haciendo falta el límite. ¿Sí? El límite. Vamos entonces a aplicar el límite en ambos miembros. Límite cuando x tiende a qué. Bueno, este incremento tiene que tender a 0 desde el delta x. Y para que tienda a 0, x a qué valor tiene que tender. Y a x sub 0. Para x sub 0 no x 0 es 0. Entonces, límite de x que tiende a x sub 0, acá también límite de x que tiende a x sub 0. ¿Qué me da esto que está acá? ¿Qué me da eso que está ahí? Y eso me da la derivada de la función. Esto me da la derivada de la función en x sub 0. Porque x tiende a x sub 0. Por eso que x tendría a me da más el primero. ¿Y esto qué me da? ¿Qué me da eso? Como c es un valor entre x sub 0 y x, c depende de x. Acá vamos a poner c es un valor
entre x sub 0 y x. Por lo tanto, depende de x. Depende de la variable x. Entonces nosotros podemos poner que si f de c depende de x, es como si yo a este f de c lo vamos a poner de la siguiente manera. Lo voy a dejar así. A este lo voy a poner límite de x que tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y esto lo voy a poner límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. ¿Por qué f de x? Por lo que acabamos de escribir ahí. C es un valor entre x sub 0 y x, o sea, depende de la variable x. Entonces yo para hacer paso al límite, ¿sí? Si yo hago paso al límite, ¿qué me va a dar esto? Y como x tiende a x sub 0, esto me va a dar f de x sub 0. F de x sub 0. F de x sub 0. Perdón, acá estamos hablando de f minutos. F de c, f de x y f de x sub 0. Y acá, ¿qué me daba esto? Acá me daba f' mayúscula de x sub 0. Generalizando, para cualquier valor de x, llegamos a la conclusión que f' de x va a ser igual a f de x. Y ahí queda demostrado el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué habla? Que la derivada de la función primitiva tiene que darle el f de x, es decir, la función que está dentro del símbolo integral. Nosotros este concepto ya lo habíamos explicado desde el punto de vista funcional, pero nunca lo habíamos demostrado. Bueno, es de aquí que esta es la demostración. Esta es la demostración más importante que tiene la materia, porque fíjate que vos, acá tenés el concepto de función, el concepto de límite, el concepto de derivada, de cociente incremental, de teorema del valor medio del cálculo integral. Y por último tenés el concepto principal, que es la sustentación de la función integral como función inversa del f de x, de la función que yo tengo dentro del símbolo integral. ¿Sí? Y también la función integral como la función inversa de la función derivación o diferenciación. Esto es importante que estos conceptos los tengan bien claros, porque esto es lo que vamos a preguntar en la teoría. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Mientras van, bueno, lo voy a fotografiar, así lo pueden ir mirando si quieren desde el celular. O desde la computadora.
Ahí está. Fíjense si hay alguna pregunta para hacer antes de borrar el pizarrón, porque ya vamos a pasar a la última demostración, que es la regla de Barr, y ahí vamos a hacer algunas aplicaciones. ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Perfecto. Bueno, vamos entonces a el último temita de esta unidad, la última demostración, que es la regla de Barro. ¿Sí? Voy a copiarles básicamente algunos grafiquitos y algunos conceptos ahí para que lo tengan y después, bueno, lo vamos a explicar y a demostrar. ¿Para qué me sirve el teorema fundamental del cálculo integral? Me sirve para demostrar la relación que hay entre la función integral y la función dada. ¿Sí? Y la función dada. Yo sé que la derivada de la función integral implicará la función dentro del símbolo integral. ¿Para qué me sirve también? Me sirve para demostrar que la integral, o la función integral, es la función inversa de la función derivada o diferenciación. Bueno, vamos a ver como sexto punto, sexta demostración, o sexta concepto en realidad, la regla de Barr. O copiar unos grafiquitos y ya la vamos a hacer a la demostración. Regla de Barr. Y vamos a ver para qué sirve la regla de Barr. Regla, el número 7 es o 6. 6 era la de recién, ¿no? 7. Regla de Barr.
aparecer acá. Bueno. Bueno, vamos a hacer la demostración. Acá, la regla de Barrow básicamente dice que siempre es una función continua en un intervalo cerrado a B y G es su primitiva. Bueno, nosotros acá le llamamos G, hace un rato le habíamos llamado a través de la función integral F. Le llamamos G para diferenciarlo, digamos, de la función integral, porque la vamos a demostrar a través de la función integral, ¿sí? G es la primitiva de F, es decir, que si yo derivo G, me tiene que dar F, ¿eh? Por eso dice que G es su primitiva. Si yo derivo G, me tiene que dar F. Dice que la regla de Barrow establece que la integral entre f de f diferencial de x es a la primitiva que valorarla en el límite superior y restarle la valorización en el límite inferior. Es decir, si G es la función primitiva de f, la regla de Barrow se hace G de b menos G de a. ¿Qué te da esto? Y eso te da el área del recinto. Es decir, primer concepto, ¿para qué me sirve la regla de Barrow? La regla de Barrow me sirve para calcular el área del recinto. Recuerdan que cuando yo hice la primera demostración de la integral de Riemann, dije la integral de Riemann representa el área del recinto, pero no me permite calcularla. Simplemente esta expresión equivale al área del recinto. Ahora, ¿cómo se calcula? No lo sé, le dije. Más adelante vamos a ver un teorema que me va a permitir calcular, o una regla que me va a permitir calcular el área del recinto. Esa regla es la regla de Barrow. Y dice que para calcular el área del recinto, a la función primitiva la tengo que valorizar en el límite superior y restarle la función primitiva en el límite inferior. Eso me va a dar un número, que ese número representa el área del recinto, el escalar del área del recinto. Bueno, para demostrar, vamos a tomar dos funciones. A una le llamo f de x y otra g de t. Fíjense que las dos funciones difieren de una depende de la variable t y otra depende de la variable x, ¿sí? Pero ambas funciones tienen una particularidad, ¿sí? G depende de t y f depende de x. Pero cuando yo las derivo, ¿qué particularidad tienen las dos? Y que las dos, chicos, fíjense acá, tienen la misma derivada.
y dos funciones que tengan la misma derivada, ¿cómo son? Y son paralelas entre sí. Y difieren en una constante. Por eso yo establezco acá que la función f de x, esta que está acá, es como tener la función g de x más una constante. Esa constante se da a lo largo de toda, o sea que este valor que está acá también es constante, es la constante. Es decir, f de x es g de x más una constante. Más una constante. Cuando dos funciones f y g tienen la misma derivada f, son paralelas entre sí, y si tomamos un punto de abscisa cualquiera, como este punto A que lo expreso, y voy hasta las gráficas de las funciones y trazo la recta tangente, ¿cómo son las rectas tangentes T1 y T2? Y bueno, T1 es paralelo a T2. T1 es paralelo a T2. En cualquier punto del dominio, las rectas tangentes a las curvas o a las gráficas son paralelas entre sí. Y una función difiere de otra función en una constante, según lo vemos ahí en la regla. Para demostrar la regla de Barrow, vamos a darle en esta función que nosotros tenemos acá, a x, primero el valor a, y después el valor b. Entonces, si x es igual a a, acá vamos a tener f de a, f de a va a ser igual a g de a más k. F de a, según la definición de función integral, ¿cuánto vale? F de a. 0. Vale 0. O sea que 0 va a ser igual a g de a más k. Entonces de acá podemos despejar cuánto vale k. ¿Cuánto vale k? Y k vale menos g de a. Primera fórmula. 1. Ahora vamos a valorizar a esta función f de x en b. Entonces, si x es igual a b, nos queda f de b igual a g de b más constante. F de b, ¿cuánto vale? Y f de b vale área del recinto. ¿Y el área del recinto cuánto vale? Vale la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Es decir, este f de b lo represento por la integral entre a y b de f de x diferencial de x. A g de b lo dejo como está. Y a esta constante k lo reemplazo por menos g de a. Menos g de a. Y ahí me queda demostrada la regla de Barrow. ¿Para qué me sirve la regla de Barrow? Vuelvo a insistir, me sirve para calcular numéricamente, cuánto vale el área del recinto. El área del recinto. Solamente lo puedo aplicar
con esta reglita. Ahora vamos a ver algunas consideraciones a tener en cuenta, cuando las áreas son positivas, cuando las áreas son negativas, cómo calcular el área entre curvas, y hasta ahí vamos a llegar en la clase de hoy, y hasta ahí va a ser el teórico la próxima semana. Bueno, les saco la foto. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a hacer un pequeño calculito. Ejemplo de aplicación. Vamos a ver cálculo de área. Primero vamos a ver área bajo una curva. Me da primer ejercicio, f de x igual a x al cuadrado, x1 igual a 1, x2 igual a 2, e y igual a 0. ¿Sí? Me están pidiendo que calcule el área S. ¿Sí? Vamos a primero graficarla rápidamente. Igual a x al cuadrado, una curvita que ya conocemos todos. De la curvita igual a x al cuadrado. Y me pide calcular el área entre igual a x al cuadrado, que lo tenemos dibujado ahí, x1 igual a 1,
a 1, ¿sí? Y que 1 igual a 1 sería una recta imaginaria por acá. X2 igual a 2 sería una recta imaginaria por acá. Entonces, igual a 0, ¿qué sería esto? Y sería la ecuación del eje X. Del eje X. Igual a 0. Por acá. Entonces, ¿cuál es el área que estaríamos calculando? Bueno, entre la curva X igual a 1, X igual a 2 y el eje X, es esta área que está acá. Bueno, ¿cómo se calcula? Y bueno, esta área se calcula, ¿sí? Vamos a poner acá. Esa área del recinto la vamos a calcular nosotros como la integral entre 1 y 2, siempre límite inferior, el número de menor, límite superior, número mayor, de f de x, que sería x al cuadrado, diferencial de x. Esto es la integral de Riemann, ¿sí? Yo sé que está representando esa área, pero la integral de Riemann ahora la puedo valorizar o valorar entre los límites de integración, ¿cómo? A través de la regla de Barrow. Para lo cual, primero, debemos sacar cuál es la función primitiva o función integral. ¿Cuánto es? Bueno, la integral de x cuadrado sería x al cubo sobre 3. Pero ahora la vamos a integrar, miren, así se hace. La vamos a integrar entre 1 y 2. Por regla de Barrow, ¿qué se hace? Y se reemplaza a esta x por 2 y se le resta, este sería el g de x, que yo lo veía recién. Se le resta el límite superior menos el límite inferior. Es decir, 2 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. Esto me da 8 tercios menos, ¿qué? 1 tercio. Esto me da que el área del recinto va a ser igual a 7 tercios. 7 tercios es 2,3 periódicos. Unidades al cuadrado. Entonces le digo que la regla de Barrow me permite determinar el número que representa el área del recinto. Ese valor o ese número, ¿qué está diciendo? Ese 2,3 periódico, ¿qué me está diciendo? Y que son 2,3 unidades al cuadrado. Si mi unidad es, o sea, esto que está acá en rojo, eso sería una unidad al cuadrado. Entonces, toda esa área que está acá, ¿cuántas unidades cuadradas son? Son 2 y un poquitito más. O sea que acá, en lo que me queda, entra un cuadradito más y 0,3 periódicos cuadraditos más. No alcanza a ser 3 cuadraditos. Son 2,3 cuadraditos o unidades al cuadrado. Esa es el área del recinto. De esta manera nosotros podemos calcular un área, ¿sí?, bajo la curva. Tengan en cuenta que siempre el área que está por sobre el eje X va a ser un área positiva. Las áreas que están por debajo del eje X son áreas negativas. Y ya vamos a ver un ejemplo en el cual las áreas se restan. Vamos a copiar.
Acá hice un ejercicio práctico como para que ustedes vean. Pero tengan en cuenta siempre que las áreas, ¿sí? Vamos a suponer eje Y, eje X, igual a f de X. A este punto es A o 0, vamos a ponerle si quieren, 0, A, B, C, D. Todas las áreas que están por encima del eje X son áreas positivas. Áreas positivas. Áreas positivas. Las áreas que están por debajo del eje X son áreas negativas. Entonces, si yo quiero sacar el área entre 0 y B, ¿qué tendría que hacer? Y primero sacar la integral entre, vamos a suponer, el área entre 0 B, ¿sí? De 0 a B. Sería igual al área entre 0 a A de f de X diferencial de X más la integral entre A y B de f de X diferencial de X, pero como yo sé que eso me da un área negativa, la voy a tomar en valor absoluto, porque no hay áreas negativas, ¿sí? Me da negativo acá solamente para indicarme que está por debajo del eje X. Un ejercicio muy sencillito antes de terminar la clase. Vamos a ver, por ejemplo, la función f de X igual al seno de X, al seno de X, entre 0 y 2pi. Igual a 0. ¿Sí? A mí me dan esa área para calcular. La función 0 ya todos la conocen. Perdón. Voy a mal dibujado. Acá sería 0, este sería 1, menos 1, 0, pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2, y 2. Eje X, eje Y, esta es la función f de X igual al seno de X. Me está pidiendo que calcule entre 0 y 2pi. Si yo calculara la integral entre 0 y 2pi de el seno de X diferencial de X, bueno, primero saco la función, la integral del seno, que es menos coseno de X. Y lo voy a valorar entre 0 y 2pi, porque son los límites de integración, son los límites que me dieron para calcular el área entre esos dos. Esto va a ser igual a menos coseno de 2pi
menos coseno de 0. O sea, a la función la valoro en el límite superior y la resto en el límite inferior. Coseno de 2pi coseno de 2pi, 2pi es 1. Es 1. 1. Con este menos me queda menos 1. Y acá, menos, coseno de 0 vale 1. Con este menos, me queda menos 1. Y con este menos, me queda más 1. O si querés ponerlo así mejor. Menos 1 menos, coseno de 0 vale 1, me quedaría menos 1. Y esto te da 0. El área. ¿Por qué te da 0 el área? Si yo estoy viendo que hay un área acá. Estoy viendo que el área esta más el área esta que está acá. No me puede dar 0. ¿Por qué dio 0? Porque está mal calculada. Da la casualidad de que esta área es igual a esta, pero esta área es positiva y esta área es negativa. Entonces, si a un área positiva le sumas la misma área, pero negativa, te va a dar 0. ¿Por qué? Cálculo erróneo, porque están mal tomados los límites de iteración. Cálculo erróneo. ¿Cómo se debería haber calculado? Bien calculado. Y tendríamos que haber sacado el área entre 0 y pi y multiplicarla por 2. O al área entre 0 y pi más el área entre pi y 2pi en valor absoluto. Fíjense, ¿cuánto vale? Vamos a ponerle el nombre. Área 1 y área 2. Área 1. La integral entre 0 y pi de el seno de x diferencial de x. Y esto es igual a menos coseno de x entre 0 y pi. Esto da menos coseno de pi menos coseno de 0. Coseno de pi. Coseno de pi, coseno de 180 es menos 1. Me quedaría menos 1. Menos coseno de 0 sería 1. Menos 1. Entonces me queda menos 1, 1. Menos con menos también me queda más. 2. 2 unidades al cuadrado. El área 2. ¿El área 2 cuánto daría? Si yo calculo el área 2 como la integral entre pi y 2pi. De seno de x diferencial de x. Y tendría que darme esto cambiado de signo. Menos 2. Veamos si es cierto. Esto es menos coseno de x
entre 0 y pi. Bueno, esto sería como poner menos coseno de pi menos coseno de 0. Coseno de pi dijimos que es menos 1. Profe, ¿no sería entre 2 pi y pi? Perdón, entre pi y 2pi, tenés razón. No me está dando. Entre pi y 2pi. Pi y 2pi. Gracias, disculpad por distraerme, ¿ves? 2pi y pi. Porque no me estaba dando, no sabía por qué. Gracias. Coseno de 2pi. Coseno de pi es 1. Coseno de 2pi es como coseno de 0, es 1. 1 con este menos me queda menos 1. Menos coseno de pi de 180 es menos 1. Con este menos me queda más 1. Y con este menos me queda menos 1. Menos 1 es menos 2. Como me da menos 2, se toma el valor absoluto. Entonces, esto es igual a 2 unidades al cuadrado. Entonces, área total igual a área 1 más el área 2 igual a 4 unidades al cuadrado. Y ese sería el área total entre 0 y 2pi de la función seno de x. Ahí está bien calculado. Recuerden, hay áreas positivas que están por encima de la curva y hay áreas negativas que están por debajo de la curva. Por último, no vamos a dar ejemplos porque los va a dar el ingeniero Sarroca en la clase. Por último tenemos área entre curvas. Área entre curvas. ¿Bien? Acá área bajo una curva, ¿sí? Que sería el primer ejemplo. Vimos que hay áreas positivas y áreas negativas. Y por último, para terminar la clase, vamos a ver área entre curvas. Área entre curvas. ¿Cómo se saca el área entre curvas? Bueno, ya tenemos claro suponete que tenemos una función igual a f de x. Y acá otra función igual a g de x. F de x igual a f de x igual a g de x. Yo quiero sacar el área entre esas dos curvas. ¿Sí? Primero, ¿qué debo hacer? Si yo tengo las dos curvas igual
a f de x e y igual a g de x, lo primero que debo hacer es calcular los puntos, se calculan los puntos de intersección entre F y G. ¿Cómo se calculan los puntos de intersección? Bueno, se hace F de X igual a G de X, y de acá, de esta ecuación, sale normalmente X1 igual a A, X2 igual a B. Este sería X1 A y X2 B. ¿Esto qué sería? Y estos serían los límites de integración. Límites de integración. ¿Sí? Yo quiero sacar el área C. ¿Cómo se hace? Bueno, si vos sacás la integral entre A y B de f de x, diferencial, vamos a poner así. Área entre curvas va a ser igual a la integral entre A y B de f de x, diferencial de x. ¿Qué me estaría dando esa área entre la integral entre f de x y diferencial de x? F de x, esta con esta que está por arriba, la pequeña mayor, estaría dando el área roja. El área roja. Menos la integral entre A y B de g de x diferencial de x. ¿Qué me estaría dando la integral entre A y B de g de x diferencial de x? Bueno, g de x es esta función. Me estaría dando el área azul. El área azul. Si el área es roja le restamos el área azul, nos da el área entre curvas, que sería esta área que está acá. Área del recinto. Área del recinto, entre esas curvas. Que esto es como tenemos el mismo límite de integración, esto es como tener la integral entre A y B de f de x menos g de x diferencial de x. Lógicamente que ustedes acá lo que hacen es calcular cuánto le da esta función y van a llegar a una función primitiva, f de x menos primitiva de g de x, y a esas dos la van a valorar entre A y B. Entonces, para calcular, aplicamos regla de Barlow. O sea, hacemos f de A menos g de A, reemplazamos primero todo por A, y le restamos la valorización en B, ¿sí? F de B menos G de B. Y ahí, esto me va a dar un número, ¿sí? Que ese número representa el área entre las curvas. Vamos a ponerle acá F de A
y f de b. Bueno, hasta ahí incluye la teoría de integrales. Fíjense en que lo que hemos desarrollado hoy prácticamente involucra todos los temas anteriores, ¿sí? Así que, bueno, ya nos queda solamente para terminar el año, sucesión y serie, que veremos una introducción como para que tengan idea, y haremos algunos ejercicios. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, sacamos... Sí, ¿querían decir algo? Bueno, ahí subimos ya el último, la última imagen de la pizarra de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No, profe. Bueno, entonces damos por concluida la clase de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Cualquier duda, cualquier consulta, saben que tienen nuestro número, nuestros teléfonos, nos pueden llamar, preguntarnos, si hace falta que les expliquemos algo, les grabamos algún videíto y se lo mandamos, medio resumido, o hacemos un Zoom, no hay problema. Bueno, nos vemos, Dios mediante, la próxima clase. Chau, chicos. Chao, profe. Nos No, vemos. profe, gracias. No, profe. Nos vemos.